La crítica de la razón pura, editorial Porrúa. Nota preliminar. Kant, filósofo de la cultura moderna. Kant es el filósofo de la cultura moderna. La orientación que da a su pensamiento en la época más fecunda de su vida lo hace el pionero de tal concepción. En efecto, Kant no se limitó a formular una teoría del conocimiento científico. Meditó asimismo con hondura y sagacidad en los temas de la conducta moral, de la religión y del arte, no menos que en las exigencias políticas y pedagógicas que iba reclamando ya la vida contemporánea. En este esfuerzo dio de conciliar, consecuentemente, los ángulos todos de la existencia humana mediante el concepto de una regulada libertad de los individuos y de los pueblos, que lo condujo al pensamiento de la historia en sentido cosmopolita, dando así las bases de los afanes y realizaciones del hombre ecuménico hoy. En los instantes en que las revoluciones americana y francesa y sus secuencias bélicas daban el tiro de gracia a las supervivencias feudales y el despotismo político, representa Kant perspicaz vigía de su tiempo, la clara autoconciencia de la arrolladora expansión de la cultura occidental. Ortega y Gasset ha dicho al respecto: en la obra de Kant están contenidos los secretos decisivos de la época moderna, sus virtudes y sus limitaciones. Merced al genio de Kant, se ve en su filosofía funcionar la vasta vida occidental de los 4 últimos siglos, simplificada en aparato de relojería. Los resortes que con toda evidencia mueven esta máquina ideológica, el mecanismo de su funcionamiento, son los mismos que en vaga forma de tendencias, corrientes, inclinaciones, han actuado sobre la historia europea desde el Renacimiento. Hegel dijo alguna vez que la conciencia moderna es una conciencia desgarrada. En efecto, la cultura contemporánea va mostrando día con día sus contradicciones internas en religión y costumbres morales, en ciencia y estilos artísticos, en política e instituciones económicas. Ya decía W. Windelbaum a fines del siglo XIX, con ocasión del centenario de la crítica de la razón pura, que el gran significado de la filosofía kantiana consiste en haber dado por vez primera una expresión adecuada a este nuevo rumbo de la cultura, en haber plasmado a grandes rasgos en su conjunto este estado de espíritu del hombre contemporáneo. Como de suyo se comprende, este enfoque inédito de Kant dio por resultado una renovadora concepción del contenido y método de la filosofía, renovación por cierto que no desdeña la cantera del pasado. El pensamiento de Kant, pondera Ferrater Mora, es un punto y aparte en la historia de la filosofía, pero es un punto y aparte, agrega, que continúa el párrafo anterior. La doctrina de Kant, a decir verdad, constituye un nudo en el curso de la filosofía contemporánea.
En él convergen las mejores corrientes del pasado. Partiendo de él, se conforman los grandes movimientos del futuro. Dos eslogans de los neokantianos describen a su manera este legado. El primero, hacia fines del siglo XIX, lo formuló O. Liebman. Volvamos a Kant. Frente a las actitudes positivistas y materialistas de la época. El otro, de la llamada Escuela Filosófica de Baden, en el siglo XX, dice: entender a Kant es superar a Kant. Ello es adentrarse en la filosofía kantiana, significa descubrir inagotables posibilidades en la tarea siempre viva de comprender y valorar la cultura humana en su cambiante e imprescindible desenvolvimiento. Kant llamó crítica a su doctrina. Su empeño fue enseñar a filosofar, no transmitir los principios de una filosofía hecha. Crítica significa apreciación justa, sobre todo, apreciación de las posibilidades del hombre como creador y sostenedor de la cultura. La tarea de la crítica es a la vez negativa y positiva. Tocante a la razón humana, hace ver sus limitaciones, pero al propio tiempo, dentro de estas, garantiza su obra posible y creadora. La crítica, decía Kant, es una exigencia de la edad moderna. Atrévete a pensar. Sí, esta fue la conquista de la época de las luces. Ahora hay que decidirse a pensar de manera crítica, metódica, teniendo conciencia de los límites de tal empresa. La crítica hace al hombre, se ha dicho recientemente, como signo de los tiempos. Después de Kant, la filosofía en sus mejores realizaciones se concentra en torno de la cultura y sus territorios. Es teoría de la ciencia y de la moralidad, filosofía social y de la religión. Es estética y erótica, política y análisis del lenguaje. Incluso las corrientes que tratan de renovar viejos problemas metafísicos vivifican a estos con obligadas meditaciones antropológicas. Allí mismo donde se combate a Kant, no se es independiente de él.